Él quería hacer lo que otra persona le dijo, pero no hizo lo que Dios le habló. Y es un peligro. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto que han quitado la voz de Dios, lo que ellos escucharon? Bendiciones, es un beneplácito poder saludarles a esa bella audiencia que nos honra con su fiel presencia ante este segmento La Hora de la Unción, específicamente en Excelencia Cristiana Televisión. Mi nombre es Eric de la Rosa y creo fielmente que será y ha sido un tiempo de bendición el cual yo me dirijo a ustedes precisamente en este momento. Así que quiero honrar el tiempo que tengo acá. Quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 13 a la altura del verso 26. Dice así: oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Gracias a Dios por tu palabra. Bendice esta audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Quiero poder ministrarle a ustedes con el tema el peligro de no escuchar a Dios. Repito, el peligro de no escuchar a Dios. Este tema es poderoso y yo diciéndolo, creo que la gente va a entender con simplemente escuchar el tema, porque nosotros somos personas que normalmente no podemos interpretar lo que es escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando nosotros estudiamos el término oír, es por ejemplo oír cualquier silueta, ver cualquier cosa, silueta no, sonido, poder escuchar cualquier cosa que la gente pueda, ¿verdad?, transmitir o emitir. Pero cuando nosotros hablamos de escuchar, escuchar es un término un poquito, tienen una línea muy estrecha, oír y escuchar. Pero escuchar tiene que ver con tú sentarte a prestarle atención a algo. Y es más profundo escuchar, porque tú nunca querrás escuchar algo que luego no le pondrás asunto o no lo pondrás en práctica. Cuando hablamos de escuchar, el término escuchar bíblicamente no se basa simplemente en tú decir voy a escuchar a fulano porque quiero escucharlo. El término escuchar se le da la perfección, o lo que le da la perfección a escuchar es hacer lo que escuchaste luego que te sentaste a prestarle atención a eso. Ejemplo, algo más sencillo. Yo escucho que alguien me está dando un consejo y yo lo pongo en práctica. Lo que me hace entender, o lo que le va a hacer entender a la persona que te habló, que tú lo escuchaste, es que tú acciones lo que un día él te dijo. Porque normalmente nosotros nos sentamos a coger consejo, pero de un 100% solamente aplicamos un 10%. Por lo tanto, de acorde a lo que tú escuches, es la dimensión a lo que tú vas a hacer. Si escuchaste que te dijeron algo y lo hiciste de la manera que tú escuchaste, pues entonces quien te enseñó eso dirá: wow, me escuchaste perfectamente, porque hiciste lo que yo te dije. Por lo tanto, la intención de Dios al revelársele a la humanidad es que lo puedan escuchar, pero no solamente escuchar. Cuando Dios se le manifestó a Moisés, le dijo al pueblo: dile a ellos que se preparen, que se consagren 3 días, porque yo quiero hablar con ellos. Sin embargo, el pueblo dijo: no, nosotros no hablaremos con Dios, porque le tenían miedo a la visitación de Dios en ese momento. Le tenían miedo cómo el monte se sacudía, le tenían miedo cómo el monte temblaba como un borracho, le tenían miedo a ver que aleluya, que el humo, dice que el monte se llenaba de humo, y ellos le tenían miedo a eso. Pero es impresionante, porque cuando Moisés sube a hablar con Dios, Dios le traza pautas a Moisés. Y note que en los 40 días que Moisés duró hablando con Dios en el monte Sinaí, Dios le dio la tabla, le dijo: escucha, porque voy a escribir. Y cuando Dios comienza a escribir, Dios le da ordenanzas a Moisés, de la cual el pueblo tenía que hacer. Cuando Moisés desciende con la tabla, usted conoce la historia, que Moisés la destruyó, luego sube de nuevo. Entonces, cuando el pueblo tiene la ley, Moisés se le está transmitiendo: el que roba, no robarás; el que mata, no
no matarás. El que comete adulterio, no cometerás adulterio. De manera que lo que le daba la perfección a escuchar era hacer lo que un día se te dijo. Por lo tanto, Dios veía la intención de cada pueblo cuando hacía lo que Él le decía que hiciera. Por lo tanto, la desobediencia entraba al pueblo cuando no hacía lo que Dios le mandaba hacer, porque la Biblia establece viendo, ¿verdad? Pero no ven. Escuchan pero no escuchan, oyen pero no escuchan y viceversa, porque eso está hablando de que escucharon un día lo de Dios pero lo ignoraron, escucharon los preceptos de Dios pero lo ignoraron, no lo pusieron en práctica. Por eso usted va a ver una historia que Jesús relata, hablando metafóricamente, dice, el que escucha mi palabra y la pone en práctica, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, sopló la casa con ímpetu, pero la casa no se cayó. Pero el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, lo compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, golpearon la casa con ímpetu, pero la casa se cayó porque no estaba fundamentado en la palabra. Santiago dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Nunca podrás hacer lo que tú no escuchas. Porque por el oído se aprende, gloria a Dios, no simplemente por vista, por el oído se aprende. Inclusive la Biblia dice que la fe o la palabra viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Número 1, el oído es un portal por donde entra la revelación de Dios. Por lo tanto, el evangelio que vivimos no es por vista, es por fe. Pero si no escuchas la palabra, nunca podrás accionar en fe. De manera que el oído es uno de los portales más importantes que el cielo utiliza para poder comunicarse con sus siervos, sus hijos. Por lo tanto, la Biblia establece en Amós que nada acontece sin que Dios se lo revele a sus siervos, los profetas. Y el término revelar tiene que ver con que Dios le transmita, con que Dios le hable. Y sigo mencionando la palabra. Cuando veo que Dios le da los planos a Moisés para que haga el tabernáculo, veo que Dios le dice, escribe lo que yo te voy a decir. Hazlo de tal longitud, ponle oro, ponle bronce, hazte un arca, haz el candelabro, haz la mesa de los panes. Y Dios le dio ordenanzas a Moisés. Por lo tanto, Moisés escribió todo lo que escuchó. Moisés realizó todo lo que escuchó. Si Moisés no hubiese escuchado lo que Dios le estaba diciendo, nunca podía hacer el tabernáculo. Sigo mencionando, cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, le dice hazla de 50, habla de 30 y habla de 300. Dios le dio el diseño y le dio, ¿verdad? Todos los planos para que Noé pudiera hacer el arca. Si Noé no escucha lo que él o lo que Dios le estaba diciendo, no podía hacer el arca. Por lo tanto, escuchar a Dios es muy importante. Porque cuando escuchas a Dios, tú puedes hacer las cosas correctamente sin tener intervención. Y si tienes intervención, debe de ser para Dios arreglar algunas cosas. Y es impresionante esto, porque Dios está interesado en que nosotros lo escuchemos. Y si usted nota, la historia que yo acabo de leer es una historia muy importante, porque habla de un profeta joven y un profeta viejo. Dios le dio una palabra al profeta joven y le dijo, mira, irás por ese camino, dirás la palabra que yo te diré, no vas a comer, no vas a beber y no te devuelvas. Dios le habló al profeta menor. Sin embargo, el profeta menor escuchó la palabra que Dios le dio. Sin embargo, usted analiza la historia y el profeta viejo que estaba en esa demarcación, la Biblia establece, gloria a Dios, la Biblia establece que el profeta viejo fue y le dijo, mira, vino un ángel y me dijo que tú deberías comer en mi casa, que te devuelva. El profeta joven aceptó lo que el profeta viejo le estaba diciendo. Sin embargo, el profeta viejo, Dios utilizó su boca y le dijo, por cuanto no hiciste lo que yo te mandé, por cuanto no hiciste lo que yo te hablé, te vendrá y en el camino habrá un león que te estará esperando y vas a morir.
y es un peligro no escuchar a Dios, porque usted tiene un compromiso con lo que Dios le dijo. Dios se compromete con lo que Él dice y Dios no le pasa por encima, a la palabra que Él te habló. Si Dios te dio una palabra, Dios mismo, aunque Él es soberano, tiene la capacidad de someterse a la palabra que Él te dio. Él no puede, aunque Él es Dios, Dios no puede revocar la palabra que Él te dio. Por lo tanto, si Dios, siendo soberano, siendo el omnipotente, se compromete con la palabra que Él te dio, contra más nosotros que somos humanos, que somos mortales, Dios necesita ver el compromiso con nosotros de la palabra que Él nos dio. Por lo tanto, Dios, aleluya, se congracia con las personas que lo pueden obedecer, que pueden hacer las cosas tal y cual Dios se la dice. Es por eso que la Biblia dice que Dios, viendo que no podía jurar por más nadie, juró por Él mismo, hablando de Abraham, y Dios le dijo: juro por mí mismo que haré esto y aquello. Dios juró por Él mismo. Sin embargo, la palabra que Dios le dio a Abraham comenzó a accionar en el diseño que Dios le había dado. Pero note que cuando veo al profeta joven, veo que el profeta joven se desenfocó. El profeta joven se desvinculó de la palabra que Dios le habló. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que si viene un ángel a predicarnos algo en contra de lo que hemos recibido, del evangelio que hemos recibido, que no lo escuchemos. Pero también Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. De tantas cosas que mencionó, dijo: ni ninguna de las cosas creadas nos podrá separar del amor de Dios, o del amor de Cristo, que es verdad en Jesús, etcétera. Y lo que me llama la atención de esto no es lo que yo mencioné categóricamente hablando de los principados, no. Lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo habló de ángeles. En otras palabras, Pablo sabía que nosotros podíamos confundirnos con ángeles y pensar que porque llega un ángel, nosotros debemos de hacer todo lo que el ángel nos dijo. Sin embargo, Satanás se viste de ángel de luz. Y como dice alguien por ahí, Satanás es cualquier cosa menos hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos o escuchamos. Si Dios te habló, Dios se te va a manifestar la segunda vez para confirmarte lo que Él te dijo. Porque Dios no habla de balde, ni tampoco anda hablando todos los días. Dios te da una palabra y esa palabra te dura años. Por eso, cuando Dios se le manifiesta a Abraham, en una palabra le hace 4 promesas. Lo voy a repetir. Cuando Dios se le aparece a Abraham, en una palabra le hace 4 promesas. Por ejemplo, le dice: engrandeceré tu nombre, multiplicaré, voy a sacar de ti una nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. En una palabra le hizo 4 promesas. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios sabe hacer las cosas. Y de la misma manera que Dios nos dice las cosas, Él quiere que nosotros la hagamos. Entonces nosotros vemos una generación que no está dispuesta a escuchar a Dios, pero no simplemente a escuchar, porque cualquiera escucha, cualquiera oye, cualquiera se sienta a esperar un mensaje de Dios a través de un profeta. El problema no es escuchar, el problema es hacer las cosas que escuchaste. El problema es qué hago después que escucho la palabra, porque por ejemplo, estamos cansados de escuchar palabras. Los domingos el pastor predica, los martes hay un mensaje, los jueves hay estudio, los viernes hay oración. Siempre la iglesia tiene dinamismo, tienen culto para que los miembros sean bendecidos. Hay muchas plataformas como esta, que es Élite de República Dominicana, Excelencia Cristiana. Dios ha levantado plataformas, ha levantado todos los medios para que la gente escuche la palabra. El problema no es que la gente escucha, el problema
problema es que la gente no quiere hacer lo que está escuchando. La gente no quiere poner en práctica los principios bíblicos. La gente no quiere accionar y obedecer la voz de Dios. Por lo tanto, la gente está esperando que venga una voz del cielo a que le diga a esto, profeta. No, sin embargo, Dios tiene hombres, aleluya, fieles, hombres que Dios le ha adoptado de conocimiento para direccionar una generación. Pero la generación presente no quiere accionar lo que Dios le está hablando. Y es un peligro usted no escuchar la voz de Dios. La voz de Dios puede venir, número uno, a través de un profeta. Número dos, Dios se puede manifestar a ti en un momento determinado. Él mismo se te puede manifestar de una manera que tú no mueras. Porque si algo aprendí es que Dios cuida los sentidos de quien Él se le manifiesta. Si Dios se te manifiesta es porque ya hace mucho tiempo Él guardó tu sentido para que tú soportes esa gloria. Porque un cuerpo corruptible no soporta una gloria incorruptible. Por lo tanto, Dios te da la capacidad de que tú lo puedas escuchar, de que tú lo puedas ver en la dimensión que Él quiere que tú lo veas. Como a Moisés le dijo, no me verás sino mis espaldas, porque no hay nadie que vea mi gloria o mi rostro y viva. Sin embargo, Moisés pudo ver su espalda, aunque cayó como muerto, pero no se murió. Y esto es impresionante, porque cuando yo veo esto, yo veo a Dios hablándole a una persona y se llevó de otro. Sin embargo, Él quería hacer lo que otra persona le dijo, pero no hizo lo que Dios le habló. Y es un peligro. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto que han quitado la voz de Dios, lo que ellos escucharon? Han dejado sus principios, ay Dios amado, han dejado lo que Dios le enseñó, han dejado lo que ellos aprendieron de Dios, de God. Han dejado lo que Dios le ha transmitido de sus padres, de su generación, de sus pastores, de sus líderes, de su iglesia, y han adoptado dogma de hombre, han adoptado pensamientos, ideas de hombre, estructura, idiosincrasia, ideas de lo que la gente cree, de lo que la gente propone, de lo que la gente tiene ciertos pensamiento, y la gente ha hecho eso, pero se ha olvidado de lo que Dios le ha enseñado, y eso es un peligro a largo o a corto plazo, porque cuando usted no escucha a Dios, vienen cosas a tu vida, vienen problemas, porque si Dios, sabiéndolo todo, te dice que haga algo de bendición para tu vida y tú no haces lo que Dios te habló, hay cosas extrañas que pueden venir a tu vida. La Biblia establece, Dios le dijo al pueblo, Jehová tu Dios uno es, escucha Israel. Porque Dios está interesado en que su rey lo escuche. Dios está interesado en que nosotros lo podamos escuchar. Y mire qué interesante, así como Dios, así como el cielo tiene el oído como un portal para transmitirle su mensaje a sus creyentes, asimismo Satanás, la tiniebla, utiliza el portal del oído para poder transmitirle negatividad a los hijos de Dios. Es por eso que cuando Moisés mandó los 12 espías a la tierra de Canaán, dice que vinieron 10 con un mensaje negativo, pero vinieron 2 con un mensaje positivo. 10 dijeron, no podemos vencerlo. Número 1, ¿qué estaban haciendo? Estaban hablando. El pueblo estaba escuchando. El pueblo, al escuchar, estaba atemorizado, porque vino el temor por el oído. Yo predicaba días pasados y predicaba con el tema oído profético. Y yo hacía mención de esto, donde las personas estaban atemorizadas por lo que habían escuchado, estaban atemorizadas por lo que habían oído. Sin embargo, las palabras de estos 10 espías lo estaban turbando, porque Satanás estaba utilizando las palabras negativas para detener su avance hacia la tierra que Dios había prometido. Satanás estaba utilizando sus palabras para detenerlo, para que ellos no lleguen a su destino profético. Y si usted analiza la historia bíblica, usted va a ver que se encuentra, solo va a ver dándole las herramientas al pueblo de Dios para que cree el templo que un día Nabucodonosor había destruido. Pero vinieron 3 personas llamados Tobías, Sanballat y Gesén el árabe, y dice que ellos comenzaron a hablar palabras negativas y dijeron, ustedes no pueden construir ese templo. ¿Quién le ha dado órdenes a ustedes?
¿Quién le ha ordenado para que ustedes hagan ese templo? ¿Quién le dio la autoridad? Sin embargo, Dios le había dotado de las herramientas necesarias para que le levantaran una casa a Dios. Pero ellos no escucharon a Dios, mas escucharon al hombre. Ay, Padre, cuánta gente escuchando al hombre y no escuchan la voz de Dios. Gente que está más presto para que el hombre lo direccione, para que el hombre lo guíe, pero no se dejan guiar por Dios. No escuchan a Dios, no hacen lo que Dios le está hablando. Y ellos se llevaron de esos espías, se llevaron de esas 3 personas. Los espías eran en otra ocasión. Anyway, pero estas personas se llevaron de ellos y detuvieron el templo. No lo hicieron. Aproximadamente 15 años duraron para ellos volver a reincorporar su obra o la labor que estaban haciendo. Dios levanta un hombre llamado Ageo y le dice: con que no es tiempo de levantarle casa a Dios, subí al monte y traen madera, porque ustedes siembran mucho pero recogen poco. Ustedes trabajan a jornal pero lo echan en saco roto. Ustedes no tienen una vasta efectividad. Ustedes no tienen una vasta producción en lo que están haciendo, porque lo que están haciendo Dios no está incluido. ¿Por qué? Porque no escucharon su voz. ¿Cómo es posible que sus casas estén bonitas? En otras palabras, todo lo que tiene que ver con el hombre está bien, pero su hombre interior, su vida espiritual está deteriorada, porque cuando usted no escucha a Dios, viene deterioro a su vida. Su vida se pone opaca, su vida se pone fría, sus huesos se envejecen, porque Dios no está ahí. Ay, Dios amado. Y es impresionante esto, porque cuando usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta que hubieron 400 años de silencio donde no había voz de Dios, donde Dios no hablaba. Se conoce esto como el periodo intertestamentario, donde Dios no hablaba. 400 años sin Dios hablar. Pero sin embargo, algunos estudiosos dicen que se levantaron algunos macabeos, algunos libros apócrifos. Algunos dicen que se levantaron algunos libros, y otros lo otro es que según algunos los sacerdotes le pagaban a gente para que digan que Dios habló cuando Dios no había hablado. 400 años, porque la gente en su interior tiene un deseo de que Dios le hable. My God. La gente en su interior tiene un deseo porque Dios le hable. Y la gente, buscando respuesta, intenta acomodar ciertas cosas y ayudar a bajar el breaker y a subir, hacer algunos arreglos, a ver si Dios habla. Y hay algunos que se han ido más lejos y han ido ante adivinos, han ido ante personas para que le lean la taza, personas para que le lean la mano, personas para que los ensarmen, porque de una u otra manera la gente quiere escuchar a un ser superior. Ignoran todo lo que Dios ha plantado, ignoran todo lo que Dios ha hecho. Y Dios te está diciendo: es un peligro no escucharme. Es un peligro no hacer las cosas que están establecidas en mi palabra para con tu vida. Porque de ahí va a depender todos los tuyos. De ahí va a depender tu familia, tus hijos, tus padres, de lo que Dios te habló. Y si Dios te dio una palabra, Dios te va a reclamar por la palabra que Él te dio. Dios, lo que Él te dijo, Dios te va a reclamar por eso. Por eso la Biblia establece que habían 3 personas, y a esas 3 personas se le dio talentos. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro se le dio 1. Y a esta persona que le dieron talentos, dice que al que le dieron 5 lo multiplicó, al que le dieron 2 lo multiplicó, al que le dieron 1 lo enterró. El dueño de la obra, el dueño de los talentos, llegó y le dijo: a ustedes le di diversos talentos, entrégame lo que te di. ¿Qué hiciste con lo que te di? Mire, usted me dio 5, mire 5 más. Usted me dio 2, mire 2 más. Hay 4, hay 5, hay 10. Ahora él le está reclamando: a ti te di 1. ¿Qué hiciste con el que te di? Lo enterré. Quítenle lo que él enterró, y aún lo que tiene se le será quitado. Porque es impresionante esto. Usted tiene que hacer algo con lo que Dios le puso en la mano. Usted no puede quedarse con lo que Dios le puso en la mano obsoleto, sin movilización, sin moverse. Tiene una palabra, comience a accionar en esa palabra. ¿Qué estás esperando?
¿Qué estás esperando? Ya Dios te habló, ya tienes la palabra que es la misma Biblia. No tienes que esperar que venga alguien de lejos para decirte lo que tienen que hacer, porque la gente sabe lo que tienen que hacer, pero a ellos se les dificulta accionar en esa palabra. Tienen ataduras, tienen cosas que lo mantienen atado en un círculo vicioso, en una monotonía. Usted tiene que romper ese círculo vicioso y decir: daré mi milla extra, voy a avanzar, no soy de los que retroceden, voy a avanzar, voy a seguir hacia adelante, romperé el paradigma, romperé el patrón. Rompa con eso y verás la bendición de Dios para con tu vida. Por lo tanto, si Dios te salió al encuentro, no permitas que nadie altere el encuentro que tuviste con Dios. Lo que le pasó al profeta Job fue que dejó que alguien alterara lo que él un día había escuchado, porque si Dios se le reveló de la misma manera que Dios se le reveló, él debía de esperar que Dios se le revelara o de esa manera o de una más creíble. Sin embargo, se dejó llevar del profeta viejo y cometió un grave error, el cual lo llevó hasta la muerte. Usted está mirando el peligro de no escuchar a Dios. Eso lo puede llevar hasta la muerte. Cuando hablo de peligro, hablo de un peligro hasta de muerte. Hablo de un peligro que usted podrá lamentarse, no simplemente por usted, sino también por los suyos, porque puede haber muerte. Hay veces que Dios le va a decir a usted: no vaya para ese lugar, no te muevas para ese lugar. Si te mueves para ese lugar, es posible que mueras allí, porque Dios tiene cuidado de lo de Él. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y si Dios te está diciendo: cuidado para dónde vas, tiene que cuidarte. Hay gente que te le ha dicho: no te vayas para esa iglesia. Hay problema aquí ahora. Dios le ha dicho: no te muevas para allá. No te muevas para allá porque que tu ministerio ahí no va a fluir. Entonces a otros Dios les va a permitir ciertas cosas, pero a ti no. A otros Dios les va a permitir que coman en un lugar, pero a ti no. Entonces tú tienes que saber que Dios es multiforme. Tienes que saber que Dios lo hace como Él quiera. Tienes que saber que Dios es soberano. Tienes que saber que Dios no tiene una sola forma de hacerlo. Y si Dios me prohíbe algo a mí, no significa que Dios te lo va a prohibir a ti. Si Dios me dice que no vaya para allá, no significa que a ti te va a decir que no vaya para allá. Porque Dios es así. A Moisés le dijo: háblale. Después le dijo: golpéala, golpéala. Luego háblale. Porque Dios lo hace de la manera que Él quiera. Y si nosotros no estamos sintonizados a la voluntad de Dios, cometeremos error y diremos que Dios es raro. Diremos que Dios lo hace de una manera que nosotros no entendemos, pero nosotros no estamos llamados a entender. Estamos llamados a obedecer, porque Jeremías dijo que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. Y es un peligro nosotros no escuchar la voz de Dios, porque cuando no escuchamos a Dios hay problemas, hay batalla, viene la crisis, viene la pobreza, viene la miseria. Viene Satanás y hace un lío en casa. Vienen los demonios y hacen lo que quieran en casa. Pero cuando escuchamos a Dios, las cosas son diferentes. Hay abundancia, sobreabundancia. Viene la gracia sobre ti. Dios pone favor. Dios favorece todo lo que hace. Donde tú pisas, bendice esa tierra. Porque estás caminando bajo la voluntad de Dios. Y es impresionante porque Jesús andó bajo este espíritu. Un espíritu de obediencia. Un espíritu de poder escuchar a Dios. Por eso Él decía en muchas ocasiones: lo que hago, no lo hago porque quiero, sino porque mi Padre me envió. Y por cuanto mi Padre me ha enviado, yo hago lo que Él me está diciendo. Yo hago lo que Él quiere. Si no hago lo que Él me pide, estaría haciendo mi voluntad. Por eso en el Getsemaní Jesús dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús habló de dos voluntades: de la voluntad del hombre, que es dura,
de la voluntad del hombre que no se quiere doblegar de un ego, de que lo hago como yo entiendo, de que lo hago como yo quiero, de que lo hago como se me da la gana. Jesús habló de esa voluntad, pero también habló de la voluntad de Dios, que es la voluntad que aunque duela, que es la voluntad que aunque nos parezca insignificante, que aunque nos parezca abstracta, que aunque nos parezca que no tiene sentido, Dios necesita que nosotros hagamos eso, porque es lo que nos va a bendecir en muchos tiempos, por mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos de escuchar a Dios, debemos de hacer lo que Dios nos está diciendo. Oh, ¿cómo se lo diré? Gloria a Dios para siempre. ¿De qué manera nosotros vamos a aprender lo que estoy desatando aquí? ¿De qué manera nosotros vamos a aprender esto? Que de la única manera que seremos exitosos es cuando escuchamos a Dios. De la única manera que seremos bendecidos es cuando escuchamos a Dios. De la única manera que las cosas van a cambiar nuestras vidas es cuando escuchamos a Dios. Tienes que hablar con Dios. Está bueno de estar hablando con el hombre. Está bueno ya de estar pegado tiempo y de estar escuchando. Hay que escuchar a Dios. Tenemos que consultar con Dios para ver qué es lo que Dios quiere. Tenemos que procurar escuchar la voz de Dios. Tenemos que procurar sentir que Dios está en lo que estamos haciendo y sentir que Dios se agrada en lo que estamos haciendo, porque esa es su voluntad, porque ese es su deseo, porque ese es su anhelo. Si nosotros no operamos en esa dimensión, viviremos como seres fracasados, viviremos de la apariencia. Y es un peligro andar así, porque en cualquier momento la gente se dará cuenta que Dios no está ahí, que Dios no está presente. Y la gente no te querrá cuando sepan que Dios no está contigo. La gente te va a aborrecer cuando sepan que lo que hiciste fue de manera para aparentar algo que no era. La gente te va a repugnar. Pero cuando haces las cosas dirigidas por el Dios Todopoderoso, nunca te perderás en el tiempo. Más bien, vas a trascender todos los tiempos. La gente te recordará como alguien exitoso, porque ser exitoso es hacer específicamente lo que Dios te dijo, es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ser exitoso no es estar en la posición de otro. Ser exitoso es hacer lo que Dios quiere que tú hagas en el momento. Si no escuchas a Dios, tendrás problemas a corto o a largo plazo. Y es lamentable decirlo. Ministerios que han fracasado, familias que han fracasado, profetas que han fracasado, pastores que han fracasado, evangelistas que han fracasado, misioneras que han fracasado, toda clase de personas que se llaman ser cristianos, que tienen una responsabilidad con Dios, han fracasado. ¿Por qué? Porque no han escuchado a Dios. Y podemos mencionar cientos de testimonios que el tiempo no bastaría hoy ni ahora para decirlo, de personas que fracasaron porque no escucharon a Dios. De personas que Satanás se lo comió con yuca porque no escucharon a Dios. De personas que Satanás se aprovechó de ellos porque no escucharon a Dios. De personas que le prestaron su oído a la voz de la tierra y lo taparon a la voz celestial. De personas que inclinaron su oído a las cosas terrenal y taparon su oído a la información espiritual. Porque la gente tiene que entender que hay un sistema que te habla al oído. Hay situaciones negativas que te hablan al oído. Hay un Satanás que te habla al oído. La escasez te habla al oído. La angustia te habla al oído. La depresión te habla al oído. Si tú no tienes la palabra bien puesta, exacto, la palabra que Dios te dio, si no la tienes bien colocada, entonces vas a escuchar la palabra de esta tierra y vas a ignorar lo que Dios te habló. Haz lo que Dios te dijo y verás la benevolencia de Dios contigo. Verás el favor de Dios contigo. No tendrás que tocar puerta porque tendrás todas las puertas abiertas. Es un peligro no escuchar a Dios, pero cuando lo escuchas, cuando haces lo que Él te dijo, hay milagros que van a pasar.
cosas van a acontecer. Y hoy declaro por el Espíritu que se levantan oidores de la palabra del Señor y se levantan hacedores de la palabra del Señor. Que Dios no simplemente te dará una palabra y no solamente Dios te hablará, sino que Dios te dará la capacidad de que hagas lo mismo que Él te dijo con la palabra que te desató. Por eso estoy declarando por el Espíritu que vas a hacer lo que Dios te está mandando. Declaro que no serás un oidor de la palabra, sino que serás un hacedor de ella. Declaro que serás aquel que escuchó la palabra, la puso en práctica y edificó su casa sobre la roca. Lo mismo viento que golpearon la casa de la persona que edificó su casa sobre la arena y el que edificó la casa sobre la roca, lo mismo viento vinieron de la misma manera. La diferencia fue que hubo uno que fundamentó lo que escuchó, que puso en práctica lo que escuchó. Esa fue la diferencia, que hubo uno que no hizo nada, pero hubo otro que accionó. Por lo tanto, yo vengo a declarar a alguien que vas a accionar, vas a hacer lo que Dios te está hablando, porque alguien necesita de esa palabra que has recibido. Alguien necesita verte en la acción. La gente se va a maravillar de ver lo que Dios ha hecho contigo, pero no solamente lo que Dios ha hecho contigo, sino lo que tú has hecho por Dios. Bendigo a Dios por este momento, porque sé que el poder de Dios está bendiciendo la vida. Sé que Dios algo está haciendo. En este momento estamos declarando por el Espíritu que cosas se van a desatar en tu vida. Pero lo primero que yo quiero que se desate es una habilidad de tu poder escuchar lo de Dios. Porque si no hay un oído presto, lo de Dios no se puede manifestar en tu vida. Si no hay un oído presto para los de Dios, no puede pasar nada contigo, ni con tu casa, ni con tu familia. Por eso necesito agudizar tus sentidos espirituales, específicamente tu oído, para que escuche cosas que nadie ha escuchado, para que veas cosas que nadie ha visto. Porque si haces específicamente lo que Dios te dice, cosas poderosas van a pasar. No te dejes engañar por nadie. Si Dios se te manifestó de una manera, órale a Dios para que te confirme de la misma manera. No permita que alguien te desenfoque de lo que Dios te habló. No permita que una gente normal te desenfoque de lo que Dios te dijo. Porque entonces podrá venir la ruina a tu vida. Porque repito, es un peligro abandonar y no escuchar la voz de Dios. Dios necesita una generación que se levante y diga: escucho a Dios, obedezco a Dios, hago lo que Dios me ordenó, aunque me parezca incómodo. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no dice que es fácil. La voluntad de Dios será difícil, será incómoda de aceptar, pero sin embargo esa es la que nos conviene, porque nosotros tendemos a ver las cosas y podemos predeterminar los tiempos 5 años adelante. Es posible que nosotros sepamos lo que va a pasar 2 años más adelante. Es posible que según algunos arreglos nosotros podamos entender lo que va a pasar. Sin embargo, Dios sabe lo que va a pasar de aquí a 10 años sin tener que hacer ningún arreglo. Dios es omnipresente. Él está en todos los tiempos al mismo tiempo. Y hay veces que hay cosas que nosotros vemos que en un año no puede funcionar, pero Dios ve que después de ese año nos dará problema. Hay cosas que nosotros pensamos que en 2 años nos saldrá bien. Sin embargo, Dios sabe que nosotros después de esos 2 años esa cosa nos dará problema. Por lo tanto, nosotros debemos de prestarle nuestro oído a Dios para que nosotros escuchemos lo que Dios necesita. Gente que Dios levanta con poder y gloria, pero no es para ellos decir lo que ellos quieran, sino para decir lo que escucharon de Dios. Ay, ay. Gente que Dios levanta con unción, con poder, no para que digan lo que ellos quieran, sino para que digan lo que Dios le está hablando. Lo próximo que Dios
va a levantar es gente que tengan el oído en el cielo y la boca en la tierra. Número uno, para que escuchen lo que el cielo tiene y para que aquí en la tierra puedan hablar lo que el cielo le dijo. No me interesa escuchar a alguien que Dios no le habló. No me interesa escuchar a alguien que tenga palabras huecas, palabras secas y palabras que no direccionen a nadie. No me interesa escuchar a alguien que no esté direccionado con el Todopoderoso. Necesito escuchar a alguien que tenga voz de Dios, que escuche a Dios. Por eso me gusta una palabra, voz de Dios y no de hombre. Que vuelva a Dios a hablar, porque nosotros necesitamos escuchar a Dios para poder tener una dirección correcta. Así que no olvides suscribirte a Excelencia Cristiana. Este video ha llegado a su conclusión. No olvides compartirlo con alguien. Este fue tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Gloria a Dios para siempre. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.